Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Aquí ya tiene la presentación. Nada, ningún sustantivo.
¿Tienes gatos? ¿El qué? ¿Tienes gatos? ¿Sí tengo? Mascotas, gatos. ¿Unos gatos? No me había escuchado. ¿Qué va? ¿El perro se da? No, tengo una casita muy chiquitita, no dos pisos. No, porque si hay literalmente de gatos, pues. ¿Tú sí tienes? Yo sí. Dos. Llevamos de 3 años los gatos. Y los poquitos chiquititos. Y ahora me mueven la cabeza. Pues está entretenida, ¿no? Sí. Me van a lavar los pies y luego me mueve la cabeza cuando quiere que yo tengo solo diciendo no, cállese, que voy a hacer todavía de noche. Ya está. Bueno, como os imagináis, vamos a continuar con el mismo tema que nos dejamos el último día. Ya vamos a volver más o menos por hoy, yo creo que alcanzaremos la mitad del tema, ¿vale? Me imagino que os recordáis un poco de lo, porque por lo que he visto sois las chicas que siempre venís los miércoles, sí que recordáis un poco de qué va el tema, o sea que no voy a volver a repetirme. Y bueno, nos quedamos en esta parte, que era cuando íbamos a empezar a hablar de cómo funcionaba la nube, ¿vale? Y cómo funcionaba esa tecnología. Aquí traía un vídeo, no funciona, y lo había intentado poner, era muy interesante, pero bueno, os lo cuento un poco, que como veis una presentación, si luego os da curiosidad, pues lo ponéis en casa. Pues no sé por qué no sé si es que está capado o algo así, pero no deja, ¿vale? Básicamente lo que venía a decir, porque claro, si os acordáis, estuvimos empezando a hablar un poco de toda la afectación a nivel empresarial, pero también eso tiene una afectación en el mercado, ¿no? Entonces hablábamos un poco, pues, de lo que ya hemos hecho muchas veces desde que empezamos el curso, que al final esto sí que es verdad que da muchas ventajas, pero es cierto también que tiene su peligro que solamente el servicio lo ofrezca, por lo menos en momento en este corto plazo, hasta que vayan incorporándose más grandes, tienen como esa monopolio, que tampoco son monopolio, porque son varias, pero sí que es verdad que son poquitas empresas las que ofrecen ese tipo de servicios con los fabricantes que eso trae consigo, porque al final, si yo quiero contratar servicios en la nube y sustituyo el servicio que me da a mí, mi empresa informática de confianza, a la que siempre me ha llevado la página web donde vendía mis productos o el servidor donde yo siempre he alojado mi información, me lo gestionaba él técnicamente. Y si yo de repente decido reemplazar ese servicio, dejar de contratárselo a mi informático de siempre para contratarlo con una empresa grande y la empresa es grande, pues evidentemente yo, que soy una pequeña empresa y una mediana empresa, pues si llamo me van a decir, bueno, ¿y tú quién eres? Con la cantidad de clientes que nosotros tenemos, porque como te podrás imaginar, tenemos repartidos los clientes de todo el mundo entre 4 empresas, pues ¿qué quieres que te diga? Pues si me llama a lo mejor Inditex, pues a lo mejor le hago un poco más de caso, ¿no? Pero si me llamas tú, simplemente tienes una página web alojada en mi servidor, pues como comprenderás, a lo mejor pues, dentro de su nivel de servicio, pero es cierto que el trato o la prioridad que a lo mejor te daría una persona de la que es de tu confianza y a la que tú puedes recurrir, a la que tú puedes ya que te vaya. Como siempre decimos, pues no será de la misma manera que a lo mejor la grande. Bueno, y eso hablaba como de los peligros de todo esto y bueno, si os da curiosidad, lo podéis poner en casa. Os pedí otro día la presentación, no sé si fuisteis vosotras o la tenéis, como me pedisteis que la estuviera sin acabar, le faltan los 2 últimos puntos, si le habéis echado un ojo. Y nada, pues eso, cuando ya la reemplazo, ¿vale? Para que os y nada, el vídeo estará ahí, por si os da curiosidad, lo podéis ver. También habla un poco de cómo funciona y todo eso. En torno al funcionamiento de la nube, si os fijáis en esta slide, en esta diapositiva, se puede ver cómo al final tenéis un batiburrillo ahí de cosas, ¿no? Y tiene como esa nube dibujada. Bueno, pues que sepáis que si toda esta tecnología se llama nube es porque cuando en los orígenes los técnicos intentábamos simplificar esos sistemas, estas infraestructuras, de una manera la intentaban simplificar a nivel imagen, ¿no? Para poder pintar un poco cómo pudiera funcionar las cosas, sobre todo para las personas, para que lo entendíamos, las personas que no somos técnicas. Y bueno, pues al final, si os fijáis, dibujaban como esos diagramas de red
para representar ese conjunto de conexiones que formaban Internet en su día, ¿no? Entonces, fruto de esto, se aplicó, se generalizó y por este dibujo que hacían por aquel entonces esos técnicos, por ese dibujo se llama nube, ¿vale? Eso simplemente, bueno, pues para que lo sepáis. Y bueno, pues eso, pues cuando llegó la computación a la nube, pues el disímbulo evidentemente se mantuvo. De hecho, por eso siempre que vemos algo relacionado con la tecnología de la nube, siempre está dibujada con una nube, que no es una nube del cielo, como ya hemos aprendido en las clases anteriores, pero sí que es verdad que se simboliza a través de esta imagen. Y luego, ¿qué es lo que intentan transmitir? Pues no dejan de transmitir básicamente pues, la misma idea de que recursos y servicios que están en algún lugar son accesibles a través de Internet. ¿Perdona un momento? ¿Venimos a DT? Disculpad un segundo. Quiero marcar un minutito. Vale, perdona, ha sido, es que justo tengo mis alumnos de segundo de grado superior que se van a las prácticas y claro, decían, ay, vale, no tenemos más y tal, y ya me llevaría al PS, así, perdóname. A ver, donde nos habíamos quedado es justo eso, cuando hablamos que en la nube eran básicamente servicios que nosotros consumíamos pues, a través de Internet, ¿no? Esos recursos y servicios que están en algún lugar y que eran accesibles, por eso tenemos Internet, sin que el usuario tenga que preocuparse por montar ninguna infraestructura, como hemos venido hablando desde el principio del tema, es decir, reemplazamos como empresa o como persona, a nivel individual también, el tener en un equipo, ya sea un servidor o un portátil, para delegar o externalizar ese servicio técnico y contratar ese hueco a través de un servicio de hosting en un servidor que está en algún sitio, en algún centro de procesamiento de datos, ¿vale? Y lo único, a medida que cada vez los procesos informáticos comenzaron a conectarse a través de Internet, se empezó a hablar de trasladar a la nube. Es decir, nosotros ya lo tenemos como súper interiorizado ese concepto de trasladar a la nube. Pero bueno, pues eso surgió ahí, cuando se comenzaron a mandar las cosas a través de Internet a algún lugar que no sabemos dónde está, pero que tenemos contratado ese huequito en algún servidor para poder hacerlo. ¿Vale? Un poco la misma idea, pero para que nos quede clarísimo. Luego, actualmente,
Vale, actualmente, bueno, esto es lo que acabo de decir, ¿vale? Actualmente es habitual utilizar el término nube para describir un modelo de computación en el que los datos, las aplicaciones y los recursos informáticos no se encuentran en un único dispositivo físico, sino en servidores remotos accesibles a través de Internet. Es decir, ¿cómo funciona esto? Yo, como persona individual o como empresa, contrato a través de un servicio de hosting un cachito o un hueco en un servidor virtual probablemente que está alojado en algún centro de procesamiento de datos y yo ahí alojo lo que me dé la gana. Si yo quiero alojar ahí mis fotos, pues alojo mis fotos. Si quiero alojar mis documentos, los documentos. Si quiero alojar ahí las aplicaciones con las que yo trabajo, por ejemplo, una aplicación, el correo electrónico, lo guardamos en algún sitio, en algún lado. ¿Os acordáis la época en la que teníamos el correo electrónico local a través del escritorio y ahora en cambio nos podemos meter el correo electrónico a través del navegador, a través de Chrome o del que queramos? Pues eso antes no era posible, ya sabéis, ¿no? Y luego también podemos alojar ahí recursos informáticos, como por ejemplo también las páginas web. O sea, ya es básicamente un servicio de hosting, pero lo constituimos de alojarlo en un servidor que tenemos nosotros conectado, en nuestra red, ¿vale? Nuestra infraestructura, a delegarlo y a llevar toda esa información, a trasladarla a la nube a un servidor que esté alojado en algún sitio y que podemos enviarlo gracias a que tenemos Internet. Entonces, básicamente, ¿por qué funciona? Pues funciona la nube porque existen primeramente servidores y centros de procesamiento de datos o CPD. La nube se basa en servidores que son ordenadores muy potentes. Estos servidores están ubicados en centros de procesamiento de datos y ahí se almacenan y procesan los datos de los usuarios. Perdóname. Vale. Angélica. Bueno, es que me vamos a dar aquí todos a perdóname, que esto no lo esperaba. Y bueno, pues eso, se almacenan y se procesan los datos de los usuarios y de las empresas, ¿vale? Pues eso, porque tenemos unos servidores alojados en algún sitio, en algún centro de procesamiento de datos donde nosotros vamos a llevar toda nuestra información. Luego, ¿por qué funciona también? Porque existe un propio almacenamiento, ¿no? Cuando guardas un archivo en la nube, lo enviamos por internet a ese servidor que está en ese centro de procesamiento de datos. Y ya esa información no la estamos almacenando en mi ordenador o en mi disco duro o en mi servidor que tengo en mi empresa, sino lo alojo en algún otro sitio toda esa información. Y los datos se suelen duplicar en varios servidores para mayor seguridad. Esto justo fue, yo creo que como acabamos, quiero recordar, la última clase, estuvimos hablando un poco de los backups, hablamos un poco, aunque luego hay un punto que profundiza un poco más, pero básicamente es eso, que las nubes te ofrecen mucha más seguridad porque la información la guardan en varios de sus servidores y gracias a sus infraestructuras, y una de su infraestructura, del centro de procesamiento de datos o infraestructura falla, pues se pueden levantar todos esos servicios en otra infraestructura sin que el usuario se dé cuenta, porque para ellos es básicamente transparente, ¿vale? Entonces, lo que hace es que lo duplica la información en varios servidores y entonces de esa manera puede ofrecer al usuario que lo contrata pues una seguridad de que no lo va a hacer. Pues eso es otro activo de la nube y es lo que hace que funcione tan bien. Por otro lado también está el acceso remoto, que es lo otro que hace que funcione. ¿Qué significa? Que podemos, gracias a que existe Internet, podemos acceder de manera remota y acceder a nuestros archivos y a nuestros programas desde cualquier dispositivo. Ya solamente necesitamos un usuario y una contraseña, ¿vale? Esos son todos los 5 principales aspectos que funcionan en ese funcionamiento. Que motivan, perdona. Esto también permite trabajar de forma remota y mantener la información siempre disponible. Yo creo que esto ya lo hemos comentado, pero bueno, pues, dentro de las partes positivas que tiene todo esto es que gracias a esto, pues, tenemos, por ejemplo, el teletrabajo, ¿vale? Luego también están las copias de seguridad y de recuperación, que esto es el backup, de manera técnica, es como se denomina. Ya no solamente es que yo tenga una información guardada, como hemos dicho antes, en varios lugares, sino que además, aparte de que se guardan varios servidores,
esos servidores tienen corriendo un software que requiere de ciertas licencias que no son baratas, no os lo anticipo, y lo que hace es que esos programas informáticos que corren en estos servidores, dentro del servicio que ofrece en la nube, constantemente están haciendo copias de seguridad y de recuperación, de tal manera que si yo, imaginar, estoy trabajando un documento súper importante y lo tengo alojado en la nube, pues voy a poder recurrir a él si, imaginad que por lo que sea le pierdo o me equivoco o me entra un virus y resulta que ese documento es tan importante, es uno de los documentos afectados, pues yo puedo hablar con el técnico de quien me ofrece ese servicio en la nube y decirle, mira, que me ha entrado un virus o mira que lo he perdido y necesito que me recuperes el documento a tal hora. ¿Vale? Pues si es un virus, a lo mejor habrá que garantizar antes encontrar cuándo realmente el virus entró. Pero bueno, si lo normal es que eso, pues lo que hacen con seguridad es lo detectan y luego pues, se van un poquito más antes, por si acaso, porque más vale prevenir que curar, ¿no? Entonces, eso que hacen es constantemente copias de seguridad, de tal manera que si yo falla algo, puedo recuperar esa información solicitándose a un técnico y ese técnico, como se están haciendo constantemente fotos, pues puede ir al pasado y recoge una de esas fotos y nos la entrega. ¿Vale? Entonces, esto para las empresas es súper importante, porque, claro, nosotros al final ponemos una foto y es verdad que pues, a nivel sentimental, pues mira, nos da un dolor increíble, pero es cierto, a ver, documentos importantes como tal, pues a lo mejor no tenemos, que podemos tener unas escrituras o algo así, algún contrato importante, pero probablemente, como es antiguo, pues lo tendremos en papel. Y nada, y eso, pues, pero que de igual manera que si nosotros como a nivel personal perdemos ese contrato, que es súper importante para nosotros y que lo teníamos alojado en un servidor en la nube, pues lo podemos recuperar de igual manera, porque es dentro de sus servicios que ofrecen, es uno de, digamos, de sus principales activos que le genera ese valor a la hora de contratar ese servicio. ¿Vale? Luego también está, por último lugar, el quinto aspecto, principal aspecto que funciona en la nube es servicios y aplicaciones. ¿Qué se refiere a esto? De que la nube no solo guarda datos, también permite usar programas sin instalarlos en el ordenador. El ejemplo que he puesto antes del correo, pero ya no solamente del correo. ¿Os acordáis cuando antes íbamos y comprábamos en el Carrefour, porque yo recuerdo que alguna vez lo hice, y comprábamos el paquete Office 2000, para aquel entonces 2005, no me acuerdo cómo era. Entonces contratabas ese paquete, lo instalabas en tu ordenador y lo tenías para siempre. O sea, ya no vencía nunca. Es cierto que luego iban lanzando versiones más modernas y lo que hacían es que si tú quieres la versión más moderna, pues te compras la moderna, pero la antigua realmente nadie te la quitaba, esa antigua ya era tuya, ¿no? Y eso lo que hacías es que básicamente metías el disco que comprabas en el paquetito este que venía donde lo comprabas y lo instalabas. También valía a lo mejor descargando, comprándolo por internet, lo descargabas y no dejaba nada más que de ser una instalación de un programa, que éramos expertos antes instalando programas en los ordenadores. En cambio ahora, ¿quién instala ahora un programa en el ordenador? Yo desde luego hace años que no lo hago. Si acaso lo único el antivirus, pero el resto, si ya constantemente accedemos a las cosas a través de internet, ya no necesitamos instalar programas en nuestros equipos, ya a través de una URL entramos en internet. Y ahí tenemos las mismas funcionalidades. No sé si os acordáis, hace años, bueno, yo me recuerdo, pues a lo mejor hace 15 años, así cuando yo era más jovencita, yo quería editar fotos. Si quería editar fotos, me descargaba un programa gratuito que hubiera en algún sitio que me había contado quien sea, que salían las fotos muy chulas, los filtros que tenía, pero yo me tenía que descargar el programa, lo tenía que instalar en mi equipo, en el local, y con ello ya funcionaba. En cambio ahora, yo con meterme en cualquier página, la subo a internet y con las funcionalidades que ofrece internet, yo la puedo editar de la misma manera que la editaba antes con el programa. ¿Por qué es? Porque esa página pues probablemente está alojada en un servicio que de alguna manera trabaja en la nube porque a través de internet lo puede funcionar. En cambio yo antes, ese programa que yo tenía instalado en mi ordenador, realmente internet lo necesitaba para instalarlo, pero una vez ya estaba instalado, como si me quitaban la wifi. Yo podía seguir funcionando con este programa porque era un programa que yo tenía, no necesitaba internet de ninguna de las maneras. Bueno, a lo mejor necesitaba internet
pues para actualizarse. A lo mejor para poder actualizar la última versión, para aplicar parches de seguridad, para eso sí, pero ahora sin internet podía funcionar de igual manera. En cambio ahora ya no. De hecho, las típicas fotos que no sé si alguien tiene, seguro que sí, alguien tiene iCloud, que las están en la nube, como no hay internet, es casi que no ni siquiera te las cargan, ¿no? Entonces, pues, ¿eso de por qué es? Porque están alojadas en la nube. Y luego, el otro activo importante que tiene es el tema de la seguridad. Esto creo que, no sé si con vosotros o con la Raquel, pero ya lo hablamos, claro, yo contrato servicios en la nube y los servicios en la nube ya traen dentro de ese paquete de servicio que yo he adquirido, traen consigo la seguridad, probablemente la última seguridad, porque claro, si yo estoy contratando un servicio en un Amazon, en un Microsoft, en un IBM, al final hay gente que trabaja ahí, son gente que está bastante a la última a nivel de ciberseguridad. Entonces, no es lo mismo los servicios que me vayan a aplicar a mí, más que los servicios, las medidas, ¿vale? Las medidas que vayan a aplicar sobre mis distintas aplicaciones o páginas que yo tenga ahí guardadas, porque claro, esta gente está a la última, saben cuáles son los últimos parches de seguridad, saben cuáles han sido los últimos riesgos y cómo los malos han entrado en algún sitio y ya han aprendido a aplicar las últimas tecnologías para que al menos por ahí tampoco les pillen. Entonces, no es lo mismo eso que a lo mejor contratar un servicio de hosting en algún sitio donde sí que es verdad que es un informático de confianza, pero es cierto que ese informático vale para todo. Sabe de microinformática, sabe de desarrollo, sabe de seguridad, sabe de todas estas versiones de informático como puede ser, ¿no? Entonces, evidentemente, en esta vida a veces no se puede saber de todo y al mismo nivel. Entonces, claro, no es lo mismo a lo mejor contratar un servicio con alguien que sabe un poquito de seguridad o tiene unas nociones, o a lo mejor sabe mucho, pero evidentemente no va a saber tanto como a lo mejor el equipo técnico de ciberseguridad que tiene Amazon, que son un equipo de no sé cuántas personas, las cuales hay algunos que están especializados en hacer red team, otros en análisis de testing, en otros están especializados en parcheos o vulnerabilidades, claro, que al final son como maneras de competir bastante desiguales, ¿no? Creo que se entiende que al final el servicio que te puede ofrecer a nivel de seguridad en la nube pues, es muy positivo respecto a lo mejor lo que podemos contratar como un servicio más barato. Os anticipo que no son, cuando se contrata en un servicio en la nube de hosting, de alojamiento, donde queramos alojar nosotros algo, sí que es verdad que tenemos esas opciones a nivel individual que lo vemos accesible, pero llevar una página web a la nube no es tan económico como llevarlo a un servidor al uso normal. Por todo esto que os digo, ¿vale? Porque tienen una seguridad que no tiene lo otro y porque tienen una serie de medidas que desde luego hacen que bueno, pues eso, el servicio sea, que alojarlo ahí tenga una serie de valor añadido que a lo mejor no tengan en el otro sitio. No suele ser barato, pero también es verdad que si te vas a pensar, lo que inviertes en seguridad, a lo mejor lo ves como una inversión, porque los tiempos en los que estamos, que de repente hay vulnerabilidades por todos los sitios, pues a lo mejor si luego viene un ataque, un ransomware o un malware y viene y es peor luego el efecto, o sea, tienes que invertir para paliar los efectos que te ha generado que a lo mejor era haber hecho esa inversión desde el principio, ¿no? Bueno, pues son cosas que las empresas tendrán que valorar y decidir al respecto si les compensa, si no les compensa y todas esas cosas. Luego cada casa es un mundo, ¿vale? Y Vale, aparte, me he quedado aquí. Perdón, estaba justo eliminando la diapositiva, creo que ya no lo tenía, pero vamos, para que veáis que esto son como ya os dije en su día, uno de los centros de procesamiento de Amazon que tiene en concreto en Zaragoza, Amazon luego tiene otros cuantos por Europa y por el mundo, pero bueno, este digamos es el que nos pille más cerca, ¿no? Donde si nosotros guardamos algo en la nube de Amazon, probablemente está alojado aquí por cercanía. Y nada, lo que tenéis que saber es eso, que los servidores no están en internet, sino que
de manera abstracta, sino que están en sitios físicos que existen, que se llaman data centers o CPDs, y que están repartidos por el mundo y ya está, ¿vale? Para que quede todo claro. ¿Y merece la pena trabajar en la nube? ¿Qué creéis? Supongo que sí, ¿no? Pues claro que merece la pena. De hecho, las empresas modernas ya funcionan con infinidad de aplicaciones en la nube, ¿vale? Y para la mayoría de las empresas, trabajar en la nube sí que merece la pena porque pues eso le facilita el trabajo, le reduce costes de tecnología, le permite trabajar desde cualquier lugar, como ya lo sabéis. Pero digamos que se requiere pues, una conexión buena y confiar también en esa seguridad del producto. ¿Vale? Luego, ¿qué había antes de la nube? Vamos a ver, lo que había. El trabajo en local, ¿vale? Básicamente, antes de que apareciera la nube, el trabajo informático se realizaba siguiendo un modelo tradicional o trabajo en local. Esto es lo que os contaba antes del tema de instalar los programas, ¿vale? Era todo ahí, el Word, cualquier aplicación con la que se trabajaba, nosotros mismos para poder editar una foto, ¿no? Entonces, básicamente lo hacíamos con ese modelo. Y ese modelo lo que hacía era que se instalaba directamente en el equipo, en el servidor o en el dispositivo móvil también, pues los archivos, las aplicaciones se guardaban ahí, ¿vale? Por ejemplo, este es el ejemplo que os he puesto antes de la fotografía, ¿vale? Pues antes, si una persona quería modificar una fotografía para añadirle el texto o un emoji, pues utilizaba una aplicación que tenía instalada en el móvil o un ordenador. En cambio, bueno, las fotos abría, se modificaba y se volvía a guardar en ese dispositivo. Y todo el procesamiento se realizaba de manera local. ¿Y qué inconvenientes tenía todo esto? Claro, ahora hemos hablado un poco antes de los inconvenientes de la nube, pero claro, el local, desde luego, no tendría que ser perfecto si se ha ido evolucionando, ¿no? Pues, por un lado, era necesario disponer de dispositivos con suficiente memoria y capacidad de procesamiento. Al final, el equipo, vamos, seguramente alguien se sienta reflejado con lo que voy a decir, pero yo recuerdo mi ordenador de cuando era más jovencita que constantemente teníamos que llevarlo a formatearlo, porque claro, porque entre los juegos que le instalaba mi hermano, los programas que le instalaba mi padres, las cosas que le metía yo, ¿no? Entonces, al final se acababa la memoria y luego también si tiene más memoria ocupada, pues a lo mejor también se acaba deteriorando esa capacidad de procesamiento, ¿no? Entonces, eso y además luego iba súper lento. Era horrible. ¿Te acuerdas? Lo has vivido como yo. Sí, lo he vivido. Pues eso era uno de los inconvenientes y era justo por eso. En cambio ahora es cierto que bueno, pues nuestros equipos se deterioran porque se quedan obsoletos y no es porque la tecnología va súper rápido y cada vez se requieren como un equipo que tenga unas especificaciones técnicas más potentes para poder procesar determinadas cosas, sobre todo con la IA y cosas así. Pero es cierto que yo creo, por lo menos en el mío, yo ya no sufro eso, justo lo que decías tú, que a mí ya no me, o sea, que es verdad que se acaba fallando un poco, no va como cuando lo compras, pero es cierto que eso de que cuando se petaba por todos los sitios no había quien lo arrancara, vamos, eso tenías que llevarla formateada porque no quedaba otra cosa y volver a instalar las cosas de nuevo. Pero eso era fruto de eso, de que como trabajábamos todo en local, pues el equipo tiraba para poder ejecutar todo eso, ¿vale? Luego también, si el equipo se estropeaba, se iba a la luz o se producía un fallo, la información podía perderse. Seguro que alguien se siente reflejado de haber tenido un documento Word con un trabajo del cole en el que de repente se apagaba la batería del portátil o se iba la luz de casa y lo perdías todo y, madre mía, no sabías ni qué hacer, ¿no? Decir, pero ¿cómo voy a tener que volver a empezar de nuevo? Pues sí, a mí concretamente lo que me pasó es que se me cayó, o sea, metí todas las fotos y todo en un disco duro externo y se me cayó al suelo, se estropeó, se reventó y entonces, claro, perdí todo. Claro. Pues ahora, sin embargo, eso no pasa, claro, si lo tienes en la nube, pues lo descargas si quieres y fuera. Sí, y total, yo tengo fotos en discos y de los discos, no sé si alguien tiene fotos en discos, pero como les digo, bueno, partiendo de cara ya los portátiles, por ejemplo, ya no tienen ni para meter el disco, pero en alguna vez que he intentado yo sacar de alguna foto, pues
del 2004, 2003, de las primeras cámaras digitales aquellas que había. Es que no me leen ni los discos. O sea, es como que se han deteriorado, el equipo ya no es capaz de procesar algo tan obsoleto, no sé qué es, pero justo igual, o sea, que es un riesgo. Tenerlo todo en local es un riesgo y por eso si hubiera sido tan estupendo, pues no lo hubiéramos cambiado, ¿no? Pues eso era uno de los inconvenientes que tenía. Luego también es necesario actualizar periódicamente tanto el hardware como el software. Claro, al final, a nivel de, ¿sabéis la diferencia entre hardware y software? Supongo que sí, ¿no? Bueno, pues si alguien no lo sabe, que en la clase anterior, el lunes me lo preguntaron. El hardware, digamos, es lo físico, ¿vale? Por ejemplo, el ordenador, todo lo que es tangible, lo que se puede tocar. Justo, eso es. ¿Vale? Pues las teclas, lo que hay por dentro, la memoria RAM, lo físico. Y el software es los programas que instalas que no ves, porque al final no deja de ser código informático, y qué es lo que hace realmente que funcione un ordenador. Porque, vamos, uno no se podría vivir sin el otro. Si el hardware falla, da igual que el software sea estupendo, porque no va a funcionar. Y si el hardware está estupendamente, pero no tiene software instalado, no va a funcionar tampoco, ¿vale? O sea, lo que, digamos, vemos detrás de esa pantalla, lo que hace que funcione son las dos cosas. Por un lado, que tenga todo correctamente y, o sea, a nivel piezas, a nivel técnico, perfectamente, pero luego también el software que tenga, porque el software que tiene a lo mejor es un software que está dañado, ¿no? Porque al igual que le pasa a cualquier pieza, le puede pasar a un programa informático. Si yo tengo desarrollado un programa informático con un código de lenguaje de programación y por lo que sea hay algún fallo en alguna queries de estas que se hacen, pues porque a veces hay incidencias y a veces también un humano se puede equivocar a la hora de meter determinadas palabras o determinados números, ¿no? Entonces, si eso falla, pues el software no funciona y, por tanto, de nada me vale tener el mejor ordenador con las mejores piezas del último momento, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que tenía el software, o sea, el trabajo en el local es que había que actualizarlo periódicamente, ¿vale? Porque, claro, al final, a nivel hardware, como procesábamos más cosas, pues se deterioraban las cosas también, de igual manera. Y luego también, en cambio ahora, a mí me da igual que mi ordenador me falle, pero total, como tengo las cosas alejadas de la nube, pues con un usuario y una contraseña, con nada que me compre otro, pues puedo acceder a ello, ¿no? Y el software... Pues como una vida real. Claro. Y el software le pasa exactamente lo mismo, también hay que actualizarlo. También, porque claro, puede parecer un programa informático y lo haces y ya te olvidas. Que va. Los software, al final, a través del software, es por ejemplo por donde entran los virus o entran los malos, como yo los llamo, ¿no? Los hackers. Entonces, los software tienen que estar correctamente actualizados, aparte de para que funcionen, para que sean lo más seguros posible, porque al final imaginar una empresa que tiene un software de contabilidad a través del cual el software es como un programa, ¿vale? En el que llevan su contabilidad y además almacenan todos los libros contables de todos sus ejercicios, lo guardan ahí, porque claro, al final un ejercicio depende del otro y demás. Si de repente el software no está actualizado y es vulnerable, y como ahora todo está conectado a internet, aparece, bueno, es que no falta ni que esté conectado a internet, si vamos con un pendrive que resulta que tiene un virus, es que pasa de igual manera, ¿no? Entonces, y recoge toda la información y lo que hablábamos el otro día, ¿no? Y de repente nos piden un rescate porque secuestran los datos, madre mía, yo ahora cómo llevo la contabilidad de mi empresa. Pues entonces, tienes que intentar que tu software siempre esté lo más actualizado posible. Es que le pasa como a los teléfonos. Yo estoy harta de pelearme con mis padres y decir que tenéis que tener el teléfono actualizado. No, es que claro, es que yo tengo un teléfono que como lo actualizaras mucho, luego se mete todo, no funciona. Digo, ya, digo, pero es que la cuestión de actualizar un software de un teléfono o de un software un sistema operativo también, ¿vale? El sistema operativo, que es justo lo que decían mis padres. No es cuestión de decir, no, es que si con este sistema operativo me van a ofrecer más funcionalidades, y es que a mí me da igual, porque yo para qué quiero que me permita editar la foto de esta manera. No, es que lo importante de tener actualizados los sistemas operativos ya no es las funcionalidades que puedan ofrecer, sino que esas actualizaciones
traen consigo actualizaciones de seguridad en las que los fabricantes lo que hacen es que implementan a través de esas actualizaciones las últimas medidas y de tal manera que si nosotros tenemos actualizados nuestros dispositivos a las últimas versiones, pues tenemos menos probabilidad de que nos ataquen y de que nos secuestren la información o que nos entren los malos para intentar mirarnos la clave que le metemos a la aplicación del móvil. Porque claro, evidentemente no es riesgo cero, pero es cierto que si nosotros seguimos, digamos, los consejos de los fabricantes, que son los que están puestos en todo este tema, y aplicamos esas actualizaciones que ellos nos requieren, será por algo, será porque ellos han aplicado algo ahí para que seamos menos vulnerables a que venga el malo y nos ataque. ¿Vale? Entonces, eso pasaba también con el trabajo local, pues también pasa a día de hoy, que no sé por qué sacado yo el ejemplo cuando estamos en el local, pero que en su país. Y nada, pues eso al final, cuando era el trabajo local, pues de igual manera había que actualizarlo periódicamente. En cambio, ahora ya tampoco me importa tanto actualizar mi equipo porque total, aparte de que no le estoy yo petando con muchas cosas, porque como hago todo a través de internet, lo único que necesito básicamente es un ordenador que tenga una buena conexión o que me permita una buena conexión a internet, y luego también el software le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si lo tengo instalado en la nube, a lo mejor, que no tiene por qué, pero a lo mejor el propio proveedor del servicio de la nube son capaces de darme esos tips para tener un software lo más actualizado posible. A ver, por aquí. Vale, el modelo actual, como ya sabéis, es cliente-servidor en la nube. Con la computación en la nube, el funcionamiento cambia y en lugar de realizar todo el trabajo en el dispositivo del usuario, pues ahora lo hacemos tanto el procesamiento de los propios programas, porque los tenemos ahí alojados, como el almacenamiento de la información, todos esos documentos, de las bases de datos también, de las fotos mismas, ¿no? Se lleva a cabo de servidores remotos que están alojados en Internet. Y la principal diferencia con el modelo tradicional es que los servidores en la nube no solo responden a las solicitudes del cliente devolviendo información, sino que también procesan datos y ejecutan aplicaciones. Fruto de esto es, por ejemplo, lo que os he contado antes del editar las fotos, ¿no? Cuando instalabas los programas, instalabas el programa y antes los procesábamos en el equipo donde habíamos instalado el programa y ejecutábamos la aplicación gracias a mi equipo, gracias a mi disco duro, a mi procesador de mi ordenador. En cambio ahora, donde se produce toda esa ejecución, si tengo instalado ese programa en la nube, es en los servidores del proveedor que estarán alojados en algún sitio, como ya hemos dicho muchas veces. ¿Vale? Y esto yo creo que es lo que Vale. Gracias al lanzamiento de este modelo, no es necesario disponer de dispositivos con gran capacidad de almacenamiento y procesamiento, ya que las tareas se realizan online, lo que hemos dicho, ¿no? Ya no necesito un equipo que tenga tanta memoria, si total, las fotos las estoy guardando en la nube, ya no tengo que tener tiro de memoria para poder almacenarlas en mi ordenador, ¿no? O se pueden ejecutar programas complejos sin instalar todo pensado en cada equipo. Es decir, si yo antes instalaba un programa informático, un software en mi ordenador, aparte de que también me ocupaba memoria, también necesitaba procesarlo a través de mi propio ordenador, lo cual tenía esas implicaciones que hemos hablado, ¿no? De pues, que se me calentara el equipo, de que no fuera capaz de hacer la ejecución y procesar todo lo que yo le estaba pidiendo, lo que el programa estaba pidiendo. Y bueno, y con el correspondiente deterioro de todas las piezas, pues al final está todo. Si estaba el ventilador que se escuchaba, pues todo lo que había al lado, pues también está funcionando de la misma manera y a la misma velocidad. Luego también la información puede compartirse y sincronizarse en tiempo real entre distintos usuarios o dispositivos, permitiendo colaboración a distancia, como ya sabéis. Lo podemos hacer, gracias a esto podemos trabajar, por ejemplo, en proyectos sin necesidad prácticamente de conocernos, ¿no? Esto creo que alguna vez os lo he contado, pero yo llegué cuando trabajaba en la empresa informática, es verdad que ya pasaron cuantos años, pero bueno, con una IT pues estaba como más puesta. Yo veía a la gente con la que trabajaba que no la había visto la cara en mi vida, porque, y que incluso había hablado. Tenías esos programas que te permitían seguir los distintos hitos, iba haciendo cómo evolucionaba el proyecto, tú hacías tu parte, veías cómo iban los demás y eso lo hacía posible perfectamente porque por la colaboración en línea, ¿no?
Luego también se facilita la integración de servicios adicionales como copias de seguridad automáticas, que es lo que ya hemos dicho, análisis de datos, o gracias a esos servicios de seguridad que constantemente tienen un antivirus o llevan a cabo esas medidas de seguridad, pues como lo que os contaba, ¿no? El testing, el red team, que son básicamente hacer esas pruebas de que intentan simular que te está atacando un virus y se ven como las vergüenzas, ¿no? Pues son los expertos en seguridad que saben cómo va, pero es básicamente así, ¿no? Lo que hacen es que simulan un ataque contra tu infraestructura y te sale si realmente es un ataque de ese tipo te podría haber afectado o no te podría haber afectado. Y si te ha afectado, pues por dónde se ha colado, ¿no? Entonces te saca como a las hijas de soda, le sacan las vergüenzas. Pues eso, los servicios en la nube vienen implícitos también con este tipo de funcionalidades a nivel de seguridad. Y luego también servicios de inteligencia artificial. Pues seguramente los servicios en la nube, como hemos dicho, están puestos a la última tecnología, seguramente dentro de ese servicio que ofrecen aplicarán determinadas funcionalidades relativas a la inteligencia artificial que seguro que serán súper interesantes para una empresa que a lo mejor quiera sacar de ahí algún tipo de rendimiento, ¿no? Y el modelo tradicional de trabajo local y el de actual de la nube presentan esas diferencias y la diferencia más destacada es que la nube permite el acceso remoto a los datos y las aplicaciones de modo que la información no depende de un solo dispositivo físico y luego también tienen otras diferencias. Aquí fue justo donde me quedé el lunes pasado, así que si os parece bien, nos quedamos aquí y así alineamos las clases porque si no yo luego me vuelvo loco y vamos, que parece bien y ahora lo que veo ya ahora. Sí, solamente 27. Y nada, perdonadme antes por la interrupción, pero ya digo, que se me van bien prácticas y ahora pues han querido venir a despedirse. Y nada, no sé si tenéis alguna duda, alguna cosa, si más o menos lo vais entendiendo, importante también no vaya a ser que esté yo pensando aquí que lo estamos entendiendo todo, porque como yo hablo como una funcionaria, pero como no soy técnica y lo cuento de manera campechana y a lo mejor me decís, mira, nos hemos perdido, que cada vez que nos dices software o hardware y ya no sabemos ni por dónde vamos. No sé si me podéis dar feedback en ese sentido. Yo la verdad que muy bien, que lo estoy entendiendo perfectamente. Te explica súper bien, o sea que... Pues muchas gracias. Entonces, si alguien más, si es necesario que haga algún tipo de glosario con algún término adicional, me decís, ¿vale? Que no me importa. Pues no. De momento todo bien. Genial. Pues mil gracias y nos escuchamos el miércoles que viene, si os parece. Vale, muchas gracias, Vero. Hasta luego. Chao.